Buenos días. Primero que todo, quiero agradecerle por darnos la oportunidad de estar en el día de hoy compartiendo pues, conocimientos en referencia a la innovación y a la educación. Haciendo un recuento a su perfil, es de nacionalidad cubana. El doctor tiene un doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional en interinstitucionalidad en educación y estudios en las ciencias sociales, ingeniería y la tecnología, entre otros. Eh, Primero que todo, le quiero preguntar cómo se encuentra en el día de hoy. Bien, acabado de desayunar. Bien. Bueno, nos alegra mucho. Vamos a estar iniciando con una entrevista y quisiera darle paso a mi compañero Andrés paso a a mi compañera Anne, que nos va a dar una pequeña introducción de cómo sería nuestra entrevista del día de hoy. Buenos días, compañera Anne. Micrófono, Anne. Hola, muy buenos días. Buenos días. Me presento, soy Ani Brito, estudiante de la UNAD. Pues es un gusto estar aquí con usted y con mis compañeros compartiendo de este espacio que sé que va a ser bastante significativo y de mucho enriquecimiento para nosotros como estudiantes. En el día de hoy, para darle inicio a esta entrevista, tomamos como referentes a Martínez a Ibarra Acosta, dándole inicio a esta entrevista con esta frase que nos dice: la innovación en la formación pedagógica es un ciclo continuo que apunta hacia la virtud del docente, quien percibe la necesidad existente del cambio como una construcción. Entonces, en vista de que nuestra temática a abordar en el día de hoy está relacionada a la innovación, cómo la innovación apunta desde la importancia que tienen las TIC, ¿cierto? Se puede deducir que toda práctica educativa debe estar a la vanguardia de la tecnología en aras de capacitar a sus estudiantes para que sean capaces de apropiarse de las diferentes herramientas tecnológicas a fin de involucrarse en el proceso de innovación educativa, adelantos tecnológicos y científicos. Ser capaces de entender que el mundo es un campo de acciones cambiantes donde somos sujetos de necesariamente y que tenemos que adaptarnos, ser responsables positivamente al cambio para ser cada día mejores ante esta sociedad que cada día pues se está desarrollando, este país que cada día necesita esos docentes eficaces, capaces de transformar la sociedad que todos queremos. Entonces, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, que la verdad eh, es de mucha importancia sus aportes. Entonces, en el día de hoy le doy la palabra a mi compañero Andrés. Buenos días. Buenos días. Es- Este, ¿Sí se escucha bien? Sí, Andrés. Bueno, Perfecto. primero que todo, agradecerle al doctor Trujillo, pues su presencia aquí es muy importante para nosotros. Realmente nos sentimos complacidos con su presencia. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Mi nombre es Andrés Rodríguez Carrascal, estudiante de la maestría en educación en la UNAD. Así que, doctor, bienvenido nuevamente. Gracias. El día de hoy, quiero compartirle lo que son las preguntas. La primera pregunta correspondiente es la siguiente. En los últimos años se está hablando de innovación educativa y cómo implementarla en el sistema educativo. Parece que la innovación se ha convertido en la palanca mágica para articular el cambio escolar. Como experto, ¿qué es para usted la innovación educativa? Bueno, muchas gracias. Voy a
Voy a empezar entonces por contestar la primera parte de la frase. Entonces, antes de que la educación sea educativa, pues mirar un poco qué es la innovación y cuál es la procedencia, digamos, de este concepto, para que después entonces pueda contestar el asunto en lo singular, que vendría siendo esto de la innovación, pero educativa. Entonces resulta que el término de innovación proviene de las ciencias económicas. Schumpeter a principios del siglo XX lo configura y tiene el peso de la contingencia, tiene el peso de una forma de reaccionar a esa gran crisis económica del modo de producción capitalista de principios del siglo XX, el llamado crack comercial. Schumpeter lo que estaba buscando en ese momento era sumar a la economía un nuevo valor, que es el valor de las ideas, el valor de la creatividad, el valor de un espacio, digamos que intelectual, donde se pudiera rápidamente reaccionar a esa crisis tan demoledora en la economía. Entonces, lo primero es la innovación desde su procedencia, es una respuesta a una crisis estructural. Eso es, a mi modo de ver, muy importante. Y después, sin dejar de ser económica, se va desarrollando, se va adoptando por los países. Schumpeter es norteamericano y con el tiempo permea distintas dimensiones de lo social y de lo cultural. Finalmente, son redactados unos manuales para que el que esté necesitado de dinamizar, digamos, la economía pueda tomar el manual de Fracassi y el manual de Oslo. Son manuales donde tratan el paso a paso de cómo poder llevar una idea, una experiencia, poderla llevar y justificar y demostrar su impacto, en este caso su impacto económico, su impacto comercial. Entonces, en estos manuales, lo importante, que de eso se habla muy poco, lo importante es que estos manuales definen que un producto, un servicio es innovador cuando tiene éxito en el mercado. Después, la CEPAL tiene el mismo esfuerzo por hacer una especie de manual, de explicar cómo llevar estas nuevas ideas al éxito, y aparece entonces la innovación social. De la innovación social es que sale esta singularidad de la educación, de la innovación educativa. Entonces, en la innovación, el modelo cepalino de la innovación social implica, haciendo remedio de lo que le venía contando del manual Oslo, que una innovación, que una experiencia social es innovadora si tiene éxito, o sea, si es incorporada por otro contexto cultural y de igual manera, al ser incorporada, muestra su éxito. ¿Por qué hago la historia, la respuesta la he hecho larga? Porque
es importante tener en cuenta que la innovación educativa, entonces, en principio, heredaría esa condición de la innovación, y es que habría que demostrar de alguna manera su éxito. La CEPAL insisto, cree que una innovación social y una innovación educativa sería un tipo de innovación social que tendría que la experiencia de alguna manera sistematizarse, de alguna manera habría que recoger los rasgos fundamentales de esa experiencia, un poco que empaquetarla para que pudiera ser usada en otro contexto. Si al ser usada en otro contexto tiene el mismo éxito, entonces habría una especie de certificación de que eso sería una innovación. ¿Por qué? Porque en rigor no se podría saber por anticipado si una innovación social de tipo educativa ya es una innovación. De nuevo, no habría manera de saber si una experiencia social de tipo educativa sea una innovación hasta que no demuestre esa especie de extrapolación a otro contexto cultural. Concretamente, si en el aula tenemos una experiencia que creemos que es relevante, tenemos que hacer el trabajo de consignarla, de organizarla, de jerarquizarla, de categorizarla. Después de hacer eso, podemos entonces hacer la prueba en otro colegio, en otro salón, en otra materia, y volver a repetir el mismo procedimiento para finalmente poder tener el criterio de que ahí sí sería entonces una innovación educativa. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Considera usted que existe en Colombia una política en la que se garanticen los procesos de innovación en el aula y se motiven al educador a implementarla? Como política, sí, claro. Existen varias políticas. De hecho, en Colombia existe una norma y contexto para la innovación, a la cual uno se podría acoger como hay COMPES dedicados a la innovación, porque, como les venía diciendo, es casi imposible dejar de hablar en esos términos, no solamente en la educación, sino en la sociedad. Y Colombia tiene la peculiaridad de, por ser un país que pertenece, así sea recientemente, a la OCDE, precisamente este manual que les cuento de Oslo sobre innovación es un manual de la OCDE. Y al ser un país miembro de esta organización, supuestamente de países ricos, tendría que tiene el mandato de, por ser país miembro, de acatar la noción de innovación, la manera en que la OCDE entiende la innovación, y no hay manera de hacerlo si no es a través de política pública. Entonces la respuesta es sí, claro. Podemos hacer un análisis semántico de las políticas, de los documentos de las políticas, y es muy importante que ahí en ese análisis semántico encontramos de manera profusa el uso del término innovación, con estrategias, con
con premios, con incentivos, con promoción de la innovación. Ahora, habría que hilar más fino a ver si estas políticas se estarían cumpliendo, en qué sentido se estarían cumpliendo y cómo se estarían aterrizando específicamente en el aula. Y tenemos un ministerio reciente, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, por ese lado, habrían también incentivos para que motivan que el educador se acoja a estas políticas. Yo no creo que habría ninguna razón para que un educador diga, no, yo no voy yo no tengo medios para implementar la innovación en el aula. Lo único que tendría que cumplir los requisitos mismos de la política, que tiene que ver con escribir un proyecto, con que la innovación en el aula, como ya les decía, venga acompañada de un proceso de investigación. Porque fíjense que la manera en que yo lo estoy planteando y de la manera en que la innovación pertenece a una cartera del gobierno, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entonces estaría garantizado que podría estar garantizada la relación entre investigación por el lado de la ciencia, tecnología precisamente por el medio en que la innovación en el aula es posible, y finalmente la relación con la innovación. Entonces, en términos de política, uno podría decir, no podríamos separar ciencia, tecnología e innovación, al menos desde el punto de vista de las políticas, o sea, de la manera en que se gobierna al país, en que el Estado gobierna. Pero el Estado no es el único garante de la innovación, el Estado no es la única fuente de financiación para la innovación. La pregunta sería si es suficiente entonces. Y si la respuesta es no, habría entonces que buscar otra fuente de financiación, otras redes de maestros para fortalecer esta labor. Y como les presenté, si la innovación educativa es una innovación social y la innovación social es tal solamente, solo sí es posible implementarla en varios contextos culturales, entonces es imprescindible, habría que ver si las políticas promueven las redes de maestros vinculados a la innovación y siempre pasando por la investigación. Muchas gracias, doctor. Ok, estamos tomando nota de todo. Siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los factores o aspectos que impiden la innovación educativa en las instituciones? Para la respuesta corta es el principal factor que impide la innovación educativa en las instituciones es la propia concepción de innovación educativa que tenemos. En el sentido en que podemos tener una huerta escolar y todavía no hemos cosechado el primer tomate y ya estamos diciendo de que eso es innovación educativa. La innovación educativa necesita recursos intelectuales y recursos financieros. Entonces, y esos recursos son muy competidos. Entonces, habría que diluir un poquito esa idea que tenemos de innovación educativa per se, o sea, en sí misma,
introducirla con una idea de que se necesitan recursos para hacerla, no solamente recursos de mediaciones como la tecnología, ¿no? Necesita recursos financieros porque hay que sostener una investigación que demuestre que la experiencia es una innovación educativa. Si cambiamos esa idea de que cualquier cosa podría ser innovación educativa, no nos serviría el término de educación e innovación educativa, y ese sería su primer obstáculo, su primera dificultad para que ingrese en las instituciones. Ok. Cuarta pregunta, algunos profesionales del campo educativo afirman que implementar la innovación en el aula de clases va en contra de sus principios o creencias de cómo ellos aprendieron a enseñar. Su labor docente perdería valor. ¿Cómo usted entendería esta situación? La innovación en general y la innovación educativa en particular tiene el problema que tiene el problema de que no podemos separarla de la novedad. Entonces, la novedad es muy importante para la innovación, pero la novedad hay que demostrarla. La mayoría de las veces, la novedad en la innovación es una entelequia, es algo que uno quiere pensar que es nuevo por un desconocimiento de la historia de la educación. ¿Por qué le digo esto? Porque, por supuesto, siempre ha habido tensiones entre la nueva manera de enseñar y la vieja manera de enseñar. Eso no es algo que sea de nuestros tiempos. Eso inclusive es un asunto sociológico, es un asunto transgeneracional, es un asunto de una necesidad de que las nuevas generaciones de alguna manera, nieguen a las viejas generaciones. Entonces siempre ha existido, ahorita que en una investigación en la Universidad Pedagógica, financiada por la Universidad Pedagógica, estamos releyendo la didáctica magna, estamos hablando del siglo XVII. Ya en el siglo XVII es patente en esta obra de Comenio cómo había una tensión entre las viejas formas y las nuevas formas. Entonces, en principio, eso no es un fenómeno necesariamente producido por la innovación, educativa. Y ya separando eso de esa manera, o sea, es un asunto sociológico, transgeneracional, siempre ha existido. Entonces, el asunto es el siguiente. Muchas veces las viejas prácticas se pueden retomar como innovación. Para eso hay que tener un conocimiento de la historia de la educación. Para eso, insisto, habría que hacer investigación para saber precisamente si la novedad es tal. Ya Vico estaba hablando de la nueva ciencia hace muchísimos siglos, y es el estatuto de la novedad lo que está en juego, porque la novedad es importante para la innovación, específicamente por lo que les he venido comentando, porque tendría que demostrar su éxito. Si una vieja práctica muestra su éxito de la manera en que está concebida por el mismo concepto de innovación, sería tan innovadora como algo que supuestamente nos acabamos de inventar, por ejemplo, como
la mediación tecnológica. En educación siempre ha habido mediación tecnológica, habría que investigar si estas formas de novedad son tales o si nos estamos inventando el agua tibia. No importa si nos estamos inventando el agua tibia, el problema es si tiene éxito en el contexto cultural de la educación, en el aula, específicamente donde lo estamos implementando. Es un mito el asunto de que los más viejos ya no queremos innovar o tenemos resistencia a innovar. Es posible que los más viejos hayamos hecho más investigación y tengamos un poquito más claro de que algunas cosas que son consideradas como novedad aparecen cíclicamente en la historia como algo recurrente y que no es tal la novedad. Cuando cambian de pregunta, yo sé que tengo que cerrar. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 5. Al preguntarle, disculpe, dice, al preguntarle a algunos docentes de cómo vinculan la de innovación educativa en sus aulas, ellos manifiestan que la vinculan a partir de usar herramientas tecnológicas como el computador, videobin, entre otros. Pero sabemos, al hablar de innovación no solamente es implementar la tecnología, sino también es la búsqueda de soluciones de problemas. Como experto, ¿cómo le explicaría a un docente el para qué de la innovación educativa? ¿Para qué la innovación educativa? Es un maestro no debe, mire como digo, de deber. Es una cuestión casi que moral. No debe desechar ningún enfoque que le permita hacer mejor su trabajo. Entonces, sin pasar por el enunciado de la pregunta, sin pasar por qué tiene que ver la innovación con la mediación tecnológica, sin pasar por ahí porque, dicho sea de paso, no, la innovación educativa podría prescindir de la mediación, de la nueva mediación tecnológica. La innovación, como les decía, algún ejemplo que iba ya mencionando, ¿cuál es la mediación tecnológica de tener como innovación educativa el uso de la huerta escolar para enseñar, por ejemplo, biología o botánica? Entonces, la innovación educativa es algo que siempre había venido haciendo el maestro. No sé si me entienden por ese lado. El maestro siempre está buscando maneras, siempre, y se puede comprobar empíricamente, se puede hacer un trabajo empírico, no preguntándole al maestro, porque ya el maestro va a decir, sí, yo hago innovación educativa. Habría que acompañar un trabajo de investigación para saber si esos recursos a los que el maestro siempre ha hecho mano porque es parte de su profesión, porque el maestro necesita, va pensando mientras va enseñando, va pensando de qué manera puede volver atractiva o enganchar en el conocimiento a sus estudiantes. Entonces siempre va inventando cosas. Siempre el maestro ha inventado cosas. Repito, no es sino mirar la obra de Comenio del siglo XVII para darnos cuenta, pero antes ya lo estaba haciendo hasta Platón. A Platón, para que vea que la cosa es antigua, a Platón le enseña, la mayéutica se le enseña una partera, Diotima.
Diotima le enseña de que hay una manera de hacer, de sacar el saber como si fuera un parto. Eso es muy innovador. Todavía la mayéutica es muy innovadora a pesar de que tiene más de 2000 años. Entonces, la mayéutica es un ejemplo de cómo el maestro siempre se está inventando. Sócrates se inventa el diálogo para enseñar. En esa época es una innovación educativa, por supuesto, pero en esta época hacer mayéutica también puede ser una innovación educativa. Conversar con el estudiante a través de preguntas no inocentes, unas preguntas que vayan poniendo en el lugar del saber a los estudiantes, puede ser también una innovación educativa. De hecho, ya es en el corte de lo que he estado presentando, esta innovación, esta mayéutica de hace más de 2000 años, sigue comportándose como la OCDE tiene prevista que se comporte una innovación. O sea, todavía uno puede asistir a muchos planteles educativos donde los maestros a través de la pregunta realizan su labor porque necesitan echar mano de todo lo que haga falta para enganchar al estudiante, repito, en el saber. Ahora, las preguntas no son las mismas, pero el método sí es el mismo. Entonces, ¿dónde está la innovación educativa? ¿En el método o en las preguntas? En este caso, estoy tomando un método de hace más de 2000 años y estoy incorporándole nuevas preguntas que responden al contexto que tengo, al tipo de estudiante que tengo, ya caractericé cuáles son sus intereses. Entonces, diseño nuevas preguntas, utilizo nuevas preguntas, la innovación educativa se podría, perdón, demostrar en la naturaleza de las preguntas, pero el método es arcaico. Entonces, fíjense que la cantidad de posibilidades que puede tener la innovación educativa, porque también está previsto que las mismas prácticas que tenemos le demos una vueltica un poquito, como es el caso que les estoy mencionando, diseñar unas preguntas, probar si funcionan las preguntas, modificar esas preguntas, volverlas a ensayar con los estudiantes en el aula y poder documentar. Por eso yo creo que una de las herramientas más importantes para la innovación educativa es la bitácora, ya sea física o ya sea virtual, porque habría que ir documentando cuál es el impacto, cuáles los resultados que tiene esa pequeña modificación que hice en mis prácticas educativas, que podría ser, por ejemplo, modificar aquellas viejas preguntas de Sócrates, de si es posible enseñar la virtud, que sigue siendo en nuestros tiempos, sigue siendo muy útil la pregunta por si es posible enseñar la virtud. Y ya lo vemos en los diálogos en el Menón, ya vemos cómo estaba emproblemado el maestro Sócrates por tratar de hacer mejor su labor y echa mano de una cosa, echa mano de la otra. El maestro, en esa inquietud natural, entre comillas, de la profesión, siempre estaría buscando lo nuevo para mejorar su práctica. Ahora, lo distinto que estaría hoy yo diciendo es que eso habría que acompañarlo de investigación, porque habría que saber necesariamente si lo que estoy haciendo, para no caer en un activismo loco, si lo que estoy haciendo, ¿qué está pasando con eso? No es tan difícil. Bueno, yo quiero apoyar un poco en lo que usted dice, doctor, como haciendo un pequeño resumen de lo que acaba de decir. Pues yo como docente, pues estoy de acuerdo con usted en cuanto, si sabemos que la innovación nos da la oportunidad de generar
un abanico de posibilidades en donde sería lo ideal que a partir de preguntas retadoras hacemos que nuestros estudiantes desarrollen una serie de capacidades y competencias que sabemos que de una u otra manera pues aportaría a un contexto en el cual ellos viven. Entonces, recalco mucho esa intervención que usted acaba de decir, ya que a través de esas preguntas podemos extraer muchas necesidades en particulares, identificando esas dificultades, esos deseos de aprender y que sabemos que lo ideal parte de ahí, de diagnosticar esas necesidades y que sería esencial a partir de esas preguntas y que sabemos también que pues nos ayudaría a nosotros como docentes a buscar esas herramientas o esas piezas fundamentales para ir tratando de articularlas en pro de la mejoría de ellos. Entonces aquí vemos la innovación que no solamente es ahora, no es algo nuevo, sino que en años atrás, como mencionaba usted, Platón, Sócrates, cada uno de esos filósofos nos han ayudado pues que a través del tiempo, a través del tiempo nos van ayudando a ver que la innovación va evolucionando y que cada uno pues lo mira de acuerdo a su percepción. Entonces, gracias por esa intervención que sabemos que es muy útil para nosotros como docentes en formación. Compañera Valentina. Sí, qué pena, Anne. Pues quisiera pues también aportar también como llamativo cuando el doctor Trujillo pues manifiesta que ya hay unas políticas públicas que digamos que se enfocan en la innovación, pero digamos que me resulta como dudoso, pues digamos que si la innovación ya se habla desde mucho antes aquí en Colombia, en un país como Colombia, digamos, ¿cómo es, digamos, la innovación, cómo la han vendido, por decirlo así, muy popularmente, a los docentes? Digamos que si ya se habla desde mucho tiempo atrás de la innovación, de utilizar métodos de antes, pero como transformarlos en el aula, ¿por qué, digamos, los docentes lo toman como si fuera algo en tendencia, como si estuviera algo de moda? O sea, pues digamos que es algo que es como considerado como un requerimiento dentro de sus competencias. Me resulta demasiado llamativo ese aporte que nos da el experto. Sí, tú tienes razón, es que eso es lo que es la innovación, es una moda, en gran parte es una moda. Entonces, si queremos saber qué cosa es innovación, podríamos pasar de verdad por la idea de mirar cómo se comporta una moda, cuál es el trabajo que hace una moda y si es que la escuela tendría que estar subordinada a las modas o si la escuela tendría que estar pensando más en el futuro, donde se sabe que ya esa moda, por ser moda, no va, no va a funcionar. Entonces, el trabajo de la escuela no tendría por qué estar sometido, por decirlo de alguna manera, a la moda. Por supuesto que siempre a lo largo de la historia la moda ha ingresado a la escuela, pero siempre en la escuela ha tenido una resistencia y la resistencia es el saber. El saber es una resistencia a la moda porque el saber es panhistórico. El saber es, no tendría un momento histórico. El teorema de Pitágoras es el mismo de siempre. Hay descubrimientos de la ciencia y de las humanidades que se van incorporando y recontextualizando en la escuela, pero el asunto de la escuela es que se ocupa de unos objetos que permanecen mucho más que las modas. Entonces me parece muy chévere como
¿Cómo interpretas, Valentina, el asunto de que la innovación sea una moda? Pero entonces, para no pelear para ser más inteligente, digamos, de esa manera, en esa tensión, en esa pelea, yo diría, lo primero que uno tiene que hacer, de verdad, es demostrar si lo que viene haciendo sirve. Si sirve, es innovador lo que uno viene haciendo, lo que lleva haciendo 20 años. ¿Por qué? Porque como es una moda, y tú lo dijiste, nos venden la idea de que la innovación educativa es siempre estar cambiando, siempre estar cambiando. Y sabemos ya desde Heráclito lo que pasa, le pasa a un río por estar siempre cambiando. Entonces, el cambio inteligible, el cambio paciente, debe pasar por evaluar si lo que vengo haciendo es efectivo. Si es efectivo, ¿para qué voy a cambiar? Porque puede ser que por cambiar por cambiar pierda eso efectivo que ya venía yo teniendo de mi lado. Entonces, eso pasa con las modas. Yo no voy a entender por qué ponerse un piercing es, qué quiere decir eso desde el punto de vista semiológico, sino que me lo pongo y ya, y lo uso o me visto de tal manera o de tal otra, sin reflexionar sobre la pieza que me estoy poniendo, sobre lo que hace eso con mi cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, igual, si no está acompañada la innovación educativa por un proceso de reflexión y de investigación, nos puede llevar a un activismo loco, que es ese, cambiar y cambiar y cambiar y correr el riesgo de dejar atrás algo que estaba funcionando. Doctor, por medio de una pequeña frase, nos podría regalar para usted en una pequeña frase, entonces, definir sobre la innovación. De acuerdo a lo que todo ha hablado, una pequeña frase nos regalaría para poder hacer un cierre de acuerdo a esta temática que venimos abordando. La innovación es constitutiva de la condición humana. Es la búsqueda constante de lo humano como animal con lenguaje por hacer del mundo un mejor lugar donde existir. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Trujillo, por, digamos, por la entrevista. Como lo decía nuestro compañero Andrés Rodríguez Carrascal, y somos estudiantes de la Universidad UNAP. Mi compañera Anne Brito Martínez y mi persona Valentina Veira Estrada, estamos muy agradecidos por darnos este tiempo tan importante. Digamos que la educación es algo que va a estar en constante aprendizaje por parte de los profesores, y digamos que nuestra formación como la formación de los estudiantes también es importante. Entonces le quiero dar las gracias por compartir este espacio, como lo decía, y espero que tenga un feliz fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy chévere la conversa. Muchísimas gracias. No sé si algún compañero quiera decir algo. Sí, primero que todo, pues nuevamente darle las gracias, doctor, por su participación. Me gustó mucho cuando usted decía o resumía de la innovación en cuanto a los resultados y al método. Yo quiero resaltar que no importa el método si es antiguo o nuevo, lo importante es que dé unos buenos resultados. Entonces, esa parte me gustó, acompañado obviamente de una investigación. Entonces, me gustó mucho esa parte. Entonces, muy agradecidos por los conocimientos compartidos
Realmente esperamos que no sea la primera ni la última vez. Y eso espero. Entonces, nuevamente, muchas gracias. A la orden cuando necesiten, con mucho gusto, y el tiempo me lo permite, puedo volver a conversar con usted. Y van a hacer la transcripción, si en algún momento van a hacer la transcripción de, de la entrevista por requerimientos académicos, les agradecería que me compartieran una copia. Sí, señor, listo. También para que nos regale lo de la carta de Mm. el consentimiento de la entrevista, que usted dijo que me la iba a mandar en PDF, creo que completo. No, lo que te decía era que yo necesito que ustedes la diligencien porque ahí hay datos que yo no puedo diligenciar. Sí, eso es esencial. Yo la firmo ya cuando esté completa y se las envío en PDF. Ah, ok, listo. Bueno, entonces, cuando tengamos todos los datos diligenciados, yo se le envía el Y correo como para... la cédula de ustedes y eso que yo no, Ah, ok. todavía no sé eso. Listo, sí, señora. Entonces, muchas gracias por este espacio y hasta la próxima. Que esté muy Bueno, bien. que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias.